Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es resolución de triángulos oblicuángulos. Resolver un triángulo es determinar la medida de sus tres lados y sus ángulos. Para resolver un triángulo oblicuángulo es suficiente conocer la medida de sus tres elementos. Entre ellos tienen que ser los ángulos o los lados, donde por lo menos uno de ellos debe ser un lado. Entonces, para yo desarrollar un triángulo, en este caso oblicuángulo, tengo que saber la medida o tanto de los lados o tanto de los ángulos. Pero con respecto a los ángulos necesito saber mínimo la medida de uno de sus lados. Entre la resolución tenemos las leyes trigonométricas. Tenemos la ley de senos. En un triángulo ABC se cumple lo siguiente. En este caso tenemos que tener presente que este va a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y las medidas de los triángulos vienen a ser de la siguiente manera. Este lado, que es opuesto al ángulo A, se le va a determinar por la medida A. Este lado, que es opuesto al ángulo B, se le va a llamar B. Y este lado, que es opuesto al ángulo C, se le va a determinar la medida C. Por lo tanto, al saber la medida de sus lados y la medida de los ángulos, vamos a aplicar la ley de senos, que va a ser lo siguiente. La medida A sobre el seno de su ángulo opuesto, que viene a ser A. O sea, A sobre el seno de A. Y esto va a ser igual al valor de B sobre el seno de su ángulo opuesto, que viene a ser el ángulo B. Sería B sobre seno de B. Y C sobre seno de C. Todas estas igualdades, todas estas razones se van a igualar. Tener presente que se relaciona el ángulo con su respectivo lado. Entonces la ley de senos me relaciona los lados y su respectivo ángulo opuesto. A sobre el seno de A, B sobre el seno del ángulo B y C sobre el seno del ángulo C. Entonces, en esto consiste la ley de senos. Ahora, en todo triángulo ABC de circunradio R se verifica lo siguiente. En este caso tenemos un triángulo que está inscrito, que está dentro de una circunferencia. En este caso, para que cumpla la ley, tenemos que trabajar nosotros con el circunradio, que corresponde del centro O, que viene a ser el centro de la circunferencia, y la distancia del centro a cualquier punto de esa circunferencia vendría a ser el radio, que una circunferencia que está circunscrita a un triángulo se le llama circunradio. Entonces, la relación o la ley de senos se relaciona también con la medida del radio de ese círculo o circunferencia circunscrita. Entonces se cumple mediante la ley de senos, que la medida del lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual a la medida B sobre el seno del ángulo B, y esto va a ser igual a la medida C sobre el seno del ángulo C. Y esto a su vez va a ser igual a 2 veces la medida del circunradio. Tener presente que R va a ser el circunradio. Ahora, a partir de esta igualdad puedo obtener la medida del valor A de B y de C. Entonces, A va a ser igual a 2 veces radio multiplicado por el seno del ángulo A. B va a ser igual a 2 veces el radio multiplicado por el seno de B. Y C va a ser igual a 2 veces radio multiplicado por el seno de C. Tener presente que R va a ser el radio de esa circunferencia, o también llamado circunradio. Entonces, esto se deriva de la ley de senos. Vamos a ver la ley de cosenos. En este caso, en un triángulo ABC, tenemos nuestro triángulo ABC donde A, B y C vienen a ser los ángulos. Tenemos la respectiva medida de sus lados. Este lado va a ser A, que es opuesto al ángulo A. Este lado va a ser B, que es opuesto al ángulo B. Y este lado va a ser C, que es opuesto al ángulo C. Entonces, la ley de cosenos se relaciona mediante las siguientes fórmulas. Si yo quiero hallar, o si yo trabajo, en este caso con el lado A, y con respecto al ángulo A se va a trabajar el coseno. Entonces sería A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de estas dos medidas, B por C. Y eso va a ser multiplicado por el coseno del ángulo A. Esto vendría a ser la fórmula o ley de cosenos. Si yo trabajo con la medida B y su ángulo opuesto beta, trabajando con el coseno sería B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 veces el producto de A por C, multiplicado por el coseno de B. Y si yo trabajo con la medida C y su ángulo opuesto C, vendría a ser lo siguiente. C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de A por B multiplicado por el coseno del ángulo
C. Entonces, estas fórmulas corresponden a la ley de cosenos para un triángulo. Ahora, a partir de esto puedo hallar la medida del coseno A, coseno de B y coseno de C. Entonces, despejando, tendría que el coseno de A, que proviene de esta fórmula, vendría a ser b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado, todo esto sobre 2 veces b y c. Si quiero hallar el coseno de b, del ángulo B, proviene de esta fórmula, que viene a ser a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado, todo esto sobre 2 veces a por c. Y si yo quiero hallar el coseno de c, que proviene de esta igualdad, va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, todo esto sobre a por b multiplicado por 2. Entonces tenemos que tener presente que esta fórmula se usa para la ley de cosenos, o también se puede usar las fórmulas que están aquí. Vamos a ver la ley de tangentes. Es un triángulo ABC donde tenemos la medida del ángulo A, B y C y las respectivas medidas. Esto va a ser A, que se le opone al ángulo A, esta medida va a ser B, que se le opone al ángulo B, y esta medida va a ser C, que se le opone al ángulo C. Entonces la ley de tangentes viene a ser la siguiente fórmula. En este caso se relacionan dos medidas y dos ángulos. Si trabajo con la medida A y B sería A menos B sobre la suma A más B. En este caso estoy trabajando con el ángulo A y B. Por lo tanto, también voy a trabajar con su respectivo ángulo opuesto, o sea, con el ángulo A y con el ángulo B. Entonces, yo tengo A menos B sobre A más B, eso va a ser igual a la tangente de A menos B, si acá hay resta, acá también se van a restar. A menos B sobre 2. Si acá tengo la suma, sería tangente de A más B, de los ángulos A más B, sobre 2. Entonces, esto vendría a ser la ley de tangentes. Ahora, si yo trabajo con los ángulos, con los lados A y C, sería A menos C sobre A más C. Esto va a ser igual a la tangente. Ahora voy a trabajar con el ángulo A y con el ángulo C. Si trabajo A y C, voy a trabajar con el ángulo A y con el ángulo C. Como acá hay diferencia, acá también se va a restar. Tangente de A menos C sobre 2. Sobre tangente de A más C sobre 2. Y si trabajo con B y C, si trabajo con estas dos medidas, voy a trabajar con estos dos ángulos. Entonces sería B menos C sobre B más C va a ser igual a tangente del ángulo B menos C sobre 2. Todo esto sobre tangente del ángulo B más el ángulo C, todo esto sobre 2. Entonces, esta relación proviene de la ley de tangentes. Vamos a ver la ley de proyecciones. En todo triángulo ABC se cumple lo siguiente. Tengo mi triángulo ABC donde tengo las medidas. Esta medida vale A, esta medida vale B y esta medida vale C. Entonces, la ley de proyecciones viene a ser la siguiente fórmula. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la medida A, voy a usar la siguiente fórmula. A va a ser igual a B multiplicado por el coseno de C más C multiplicado por el coseno de B. Si quiero hallar la medida B, usando la ley de proyecciones, esto va a ser igual a A multiplicado por el coseno de C más C multiplicado por el coseno de A. Y si quiero hallar la medida de C, eso va a ser igual a A multiplicado por el coseno de B más B multiplicado por el coseno de A. Estas fórmulas se usan cuando trabajamos con ley de proyecciones. Entonces, tener presente que esta fórmula también se va a usar cuando trabajamos con dos ángulos y con el respectivo coseno. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 10 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea de la página 193, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. De la 196, la 1 y la 2 y de la 197, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, según el gráfico mostrado, calculará. Entonces a mí me dan un triángulo y me piden hallar la medida de uno de sus lados, en este caso BC. Entonces vamos a desarrollar eso. Cuando yo tengo un triángulo donde tengo dos ángulos y sus lados opuestos a dichos ángulos tienen su respectiva medida, lo que voy a aplicar aquí es la ley de senos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ley de senos. Entonces, aplicando la ley de senos me dice que la medida de uno de los lados, que en este caso BC, cuya medida viene a ser A, sobre el seno del ángulo opuesto, que viene a ser seno de 37 grados. Y esto va a ser igual a la medida de otro lado de dicho triángulo, que viene a ser 2 raíz cuadrada de 3, dividido entre el seno del ángulo opuesto a dicho lado, que es el ángulo de 60. Entonces sería seno de 60 grados. Entonces, a partir de esta igualdad, lo que voy a hacer es hallar el valor de A. Entonces, desarrollando tendría lo siguiente.
yo tengo que A sobre seno de 37. Seno de 37, por razones trigonométricas de ángulo notable, viene a ser 3 quintos. O sea, seno de 37 es 3 quintos. Y esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3 dividido entre seno de 60. Y seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, de esta igualdad vamos a hallar el valor de A. En este caso, 3 quintos pasaría a multiplicar. Y yo tendría acá lo siguiente. A va a ser igual. Aplicando extremos y medios sería 2 raíz cuadrada de 3 por 2 sería 4 raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3. Y esto a su vez está multiplicando por 3 quintos. Lo que vamos a hacer acá es simplificar. Se van la raíz cuadrada de 3 y me quedaría simplemente A igual a 4 por 3, 12 sobre 5. Y al hacer la división 12 sobre 5, eso me queda 2,4. Entonces el valor de A para dicho triángulo vale 2,4 aplicando la ley de seno. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, se tiene un triángulo ABC. Entonces acá tenemos un triángulo ABC, donde me dice que la medida del ángulo A, o sea, la medida del ángulo A, que viene a ser este ángulo, vale 30 grados. También me dice que la medida del ángulo B, o sea, el ángulo que está aquí, eso viene a ser B, vale 135 grados. Ahora me dicen que A es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Tener presente que para un triángulo, los lados opuestos a dichos ángulos les corresponde las letras en minúscula. Por ejemplo, a este ángulo A le va a corresponder la medida de este lado opuesto a dicho ángulo, la medida de A. A este lado del triángulo le corresponde la medida del ángulo B, pero en B minúscula. Y esta medida le corresponde C minúscula. Ahora a mí me dicen que A es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Me piden hallar el valor de B. Entonces me piden hallar el valor de B, que es opuesto al ángulo B. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cuando yo tengo un triángulo y tengo dos ángulos, puedo aplicar la ley de senos. Entonces, usando ley de senos, en este caso vamos a usar la ley de senos, tendría lo siguiente. En este caso vamos a empezar con este lado que me dan, que viene a ser 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3 va a ser sobre el seno del ángulo opuesto a dicho lado, que viene a ser 30. Entonces sería seno de 30 grados. Y esto va a ser igual. Como me piden hallar el valor de B, vamos a tomar ese valor del lado AC, que viene a ser B, sobre el seno del ángulo opuesto, que viene a ser 135. Entonces sería seno de 135. Entonces de esta igualdad vamos a hallar el valor de B. Entonces yo tendría aquí 2 raíz cuadrada de 3 sobre seno de 30, eso es un medio. Y esto va a ser igual a B sobre seno de 135. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer reducción al primer cuadrante. En este caso, seno de 135, recordando el tema de reducción al primer cuadrante, viene a ser 180 menos 45. Entonces 180 menos 45 sale 135. Entonces, desarrollando esto, aquí aplicando extremos y medios, sería 2 multiplicaría con 2 raíz cuadrada de 3. Sería 4 raíz cuadrada de 3. Y esto va a ser igual a B sobre seno de 180 menos 45. Cuando era 180, se mantenía la razón trigonométrica, que era seno, en este caso, de 45 grados. Como 180 menos 45 o 135 está en el segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces yo tendría aquí 4 raíz cuadrada de 3 va a ser igual a B sobre seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2, donde todo esto pasa a multiplicar. Yo tendría que B va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 3 multiplicado por raíz cuadrada de 2 sobre 2. En este caso, mitad y mitad me sale 2. Y me quedaría que B va a ser igual a 2 multiplicado por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, eso es raíz cuadrada de 6.
Por lo tanto, yo ya tengo el valor de b. b va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 6. Entonces yo ya tengo la medida de este lado. Entonces a mí me pedían hallar b, que viene a ser 2 raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, yo tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, de la figura me piden hallar el valor de x. En este caso me dicen que PQRS viene a ser un trapecio. Como es trapecio, no te olvides que los lados opuestos, en este caso QR y PS, van a ser paralelos. Entonces acá yo observo que tengo dos ángulos interiores, el ángulo teta y acá el doble, 2 teta. Entonces cuando yo tenía un trapecio, lo que tenía que hacer es formar un paralelogramo y a su vez también se ha formado un triángulo. Para eso voy a trazar una paralela. En este caso puedo trazar una paralela PQ, por aquí puedo trazar una paralela RS, que puede ser por aquí. En este caso lo que voy a hacer es trazar una paralela para PQ. Entonces, trazando una paralela más o menos sería así. Que a este punto le voy a llamar M. Entonces yo voy a decir aquí que la figura PQRS vendría a ser un trapecio, donde QR es paralelo a PS. Al trazar RM, vamos a decir que del trapecio, en este caso el trapecio PQRS, vamos a mencionar que PQ tiene que ser paralelo a RM. Entonces, característica al trazar estas paralelas. Primero, tengo que mencionar que PMRQ es un paralelogramo. Entonces, al ya trazar una paralela RM, yo voy a decir que el cuadrilátero PQRM viene a ser un paralelogramo. Entonces, al saber que es un paralelogramo, yo ya tengo que tener presente que los lados opuestos tienen la misma medida. Por lo tanto, si este es un paralelogramo, si PQ que vale 2x, RM también va a ser 2x. Recuerda que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Ahora, observemos algo. También yo sé que para un paralelogramo los ángulos opuestos tienen que tener la misma medida. Si esto es teta, este ángulo también va a ser teta. Como yo sé que QR y PS son paralelos, aplicando la z, yo puedo saber la medida de este ángulo. Si esto es teta, este ángulo también es teta. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con este triángulo de aquí, aplicando la ley de senos. Entonces yo voy a mencionar aquí del triángulo, en este caso MRS. En este triángulo de aquí vamos a aplicar la ley de senos, porque yo tengo la medida de dos ángulos. Entonces, aplicando ley de senos, tendría lo siguiente. En este caso, yo tengo a la medida del lado RS que vale 4, sobre su ángulo opuesto, le tengo que sacar el seno. Vendría a ser el seno del ángulo opuesto, teta. Y esto va a ser igual. Ahora tomamos el lado RM que vale 2x. 2x va a ser igual al seno de su ángulo opuesto, que viene a ser 2 teta. Vendría seno de 2 teta. Entonces despejamos. Seno de 2, recuerda que vamos a hallar x. Seno de 2 teta pasa a multiplicar y yo tendría 2x va a ser igual a 4 por seno de 2 teta. Todo eso dividido entre seno de teta. Y tener presente aquí que seno de 2 teta con seno de teta no se va a simplificar. Ten presente eso, porque acá es ángulo doble. Entonces lo que voy a hacer aquí, primero simplifico esto. Acá sería 2. Y como observo aquí que seno de 2 teta y acá tengo seno de teta, este seno de 2 teta es ángulo doble. Entonces aplicamos la fórmula para ángulo doble. Entonces yo tendría aquí que x va a ser igual a 2 multiplicado por seno de un ángulo doble, que eso va a ser 2 veces seno de teta multiplicado por coseno de teta. Tenemos que recordar nuestras propiedades para seno de ángulo doble. Todo eso dividido entre seno de teta. Ahora yo puedo observar aquí que ahora sí, seno de teta con seno de teta se va a simplificar. Por lo tanto, yo ya tengo el valor de x.
x va a ser igual a 2 por 2, 4 multiplicado por el coseno de teta. Entonces, a mí me pedían hallar x en el ejercicio número 3 de mi figura, entonces x va a ser igual a 4 coseno de teta. Por lo tanto, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice que en un triángulo ABC, entonces yo voy a tener aquí un triángulo que voy a nombrar A, que va a ser B, y acá va a ser C. Me dicen me piden reducir la expresión f, que es a por el seno del ángulo C, más c por el seno del ángulo A, todo esto sobre b por el seno del ángulo C, más c multiplicado por el seno del ángulo B. Y me dan de dato que a es 2 veces b. Entonces, vamos a desarrollar esto. Nosotros tenemos que tener presente que cada uno de ellos son ángulos de mi triángulo. Y la medida de los lados de dicho triángulo están en relación al ángulo. En este caso, si este es el ángulo A, la medida de este lado va a ser A minúscula. Si este es el ángulo C, la medida de su lado opuesto a ese ángulo va a ser C minúscula. Y si este es el ángulo B, la medida de este lado va a ser B minúscula. Tener presente que A me dicen que es 2 veces B. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es aplicar ley de senos. En este caso, vamos a aplicar la ley de senos. Entonces, aplicando la ley de senos, yo tengo que recordar que la ley de senos relaciona el ángulo con su respectivo lado opuesto. Entonces, si yo comienzo con este lado que viene a ser A, todo esto va a ser dividido entre el seno del ángulo opuesto, que viene a ser seno del ángulo A. Todo esto va a ser igual al valor de B sobre el seno del ángulo opuesto, que viene a ser B mayúscula. Y esto va a ser igual a C, que va a ser igual al seno de su ángulo opuesto, que viene a ser seno del ángulo C. Ahora, para todo triángulo siempre se cumple que es un triángulo que está dentro de una circunferencia. Por lo tanto, eso va a ser igual a 2 veces R. Todo triángulo siempre va a ser inscriptible en una circunferencia. Y como todo triángulo va a ser inscriptible en una circunferencia, se va a poder aplicar la ley de seno. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 veces el radio de dicha circunferencia. Ahora, si yo despejo esto, yo puedo decir que el valor de A va a ser igual, seno de A pasaría a multiplicar con 2R. El 2R se va a igualar a cada uno de estos valores. Entonces yo tendría A sobre seno de A va a ser igual a 2R. Despejando seno paso a multiplicar y tendría 2R multiplicado por el seno de A. De la misma forma puedo hallar el valor de B. Seno de B, B sobre seno de B, donde seno de B pasa a multiplicar a 2R y tendría 2R multiplicado por el seno del ángulo B. Y también puedo hallar el valor de C. C va a ser 2R multiplicado por el seno de C, donde seno pasaría a multiplicar a 2R. Una vez que tengo estos valores, vamos a reemplazar en los datos. Primero usemos el dato que está aquí, que me dicen que A es 2 veces B. Entonces yo voy a decir aquí del primer dato me dicen que A es igual a 2 veces B. Donde A yo sé que vale 2R seno de A. Sería 2R seno de A. Y esto va a ser igual a 2 veces B, que vale 2R seno de B. Entonces esto sería 2 por 2R seno de B, seno del ángulo B. Ahora lo que voy a hacer es despejar. 2R seno de B pasaría a dividir, entonces yo tendría que 2R seno de A, todo esto al pasar a dividir sería 2R seno de B. Y esto va a ser igual a 2. Todo lo de aquí simplemente queda el valor de 2. Ahora observo aquí que 2R con 2R se elimina. Por lo tanto, yo voy a decir aquí que seno del ángulo A sobre seno del ángulo B va a ser igual a 2. Mantengamos ese dato. Ahora, lo que voy a tener aquí es, me piden reducir la expresión f. Por lo tanto, vamos a desarrollar f. Nos piden, en este caso nos piden hallar la expresión f. Entonces yo tendría que f va a ser igual. Ahora, como yo ya tengo los valores de A,
B y C, que son la medida del lado del triángulo, lo vamos a reemplazar. Entonces yo tendría que A es 2R seno de A. Entonces en vez de A voy a poner 2R multiplicado por el seno de A. Todo eso multiplicado por el seno de C. Más C, que viene a ser 2R seno de C. 2R seno de C. Multiplicado por el seno de A. Todo esto sobre B, que vale 2R seno de B. Entonces sería 2R multiplicado por el seno de B. Y eso está multiplicando por el seno de C. Todo esto más C, que viene a ser 2R multiplicado por el seno de C. Y eso está multiplicado por el seno de B. Ahora, desarrollando esto tendría, observa aquí, seno de A por seno de C. Y acá también tengo seno de A por seno de C. Por lo tanto, son iguales. Entonces sumaría 2R más 2R, 4 veces R, seno de A, multiplicado por el seno de C. Todo esto sobre la misma idea. Seno de B por seno de C, y acá también tengo seno de B por seno de C. Como son iguales, simplemente sumo 2R más 2R, también 4R. Y eso multiplicado por el seno de B, multiplicado por el seno de C. Ahora, como puedes observar, 4R con 4R se van a eliminar. Y seno de C con seno de C también se elimina. Por lo tanto, yo voy a tener aquí que F va a ser igual a seno de A sobre seno de B. Seno de A sobre seno de B. Pero yo ya había hallado el valor de seno de A sobre seno de B, que lo tengo aquí. Eso vale 2. Por lo tanto, yo puedo ya saber el valor de la expresión F. F va a ser igual a seno de A sobre seno de B, yo sé que vale 2. Por lo tanto, F va a ser igual a 2. Entonces, como me pidieron ya la expresión F, F vale 2. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en un triángulo ABC me piden reducir la expresión F. Entonces, vamos a desarrollar esto. En este caso, para eso tengo que dibujar un triángulo. Voy a dibujar el triángulo A, B y C. Entonces, al dibujar un triángulo, y tener presente que esto van a ser la medida de sus ángulos. Y por lo tanto, tengo que saber la medida de sus lados. Este lado va a ser A, el lado de aquí va a ser B, y este lado va a ser C. Ahora, en este caso, cuando tengo este tipo de operaciones, tengo el valor de coseno. Y acá tengo el valor de seno. Por lo tanto, voy a usar dos fórmulas aquí. En este caso, voy a usar ley de senos y también voy a usar la ley de proyecciones. En este caso, tener presente que la ley de proyecciones trabaja con el coseno y su respectivo producto de uno de sus lados. En este caso, recordemos la fórmula para la ley de proyecciones. Entonces, si aplico ley de proyecciones, tendría lo siguiente. Yo sé que el valor de A, que va a ser este de aquí, eso va a ser igual a C, multiplicado por el coseno de B. Todo esto más el valor de B, multiplicado por el coseno de C. También si yo quiero hallar el valor de B, eso va a ser igual a C multiplicado por el coseno de A. Todo esto más A multiplicado por el coseno de C. Y si quiero hallar el valor de C, eso va a ser igual a A multiplicado por el coseno de B. Todo esto más B multiplicado por el coseno de A. Ahora, estas son las leyes de proyecciones que vamos a usar para desarrollar la expresión M. Observemos algo acá. Yo tengo aquí C menos B por coseno de A menos C coseno de B menos A coseno de C. Ahora, observemos algo aquí. Yo tengo C menos B coseno de A, y observo aquí que tengo C y acá tengo B coseno de A. De la misma forma aquí, A menos C coseno de B, y acá también A, y acá tengo C coseno de B. Y aquí también tengo B menos A coseno de C, y acá tengo B, y acá tengo A coseno de C. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Como yo quiero aquí, en este caso, A menos C coseno de B, entonces este valor de C coseno de B pasaría a restar. Por lo tanto, yo tendría que A
menos C coseno de B pasa a restar, sería C por el coseno de B. Y esto va a ser igual a B multiplicado por coseno C. O sea, este valor lo estoy pasando a restar. Y A menos seno coseno de B lo tengo aquí. Eso va a ser B seno C. De la misma forma voy a trabajar aquí. B menos A coseno de C. Entonces yo tengo B y aquí tendría A coseno de C. Entonces yo voy, este A coseno de C lo paso a restar y tendría que B menos A coseno de C. Y esto va a ser igual, él pasa a restar, me quedaría C coseno de A. Y de la misma forma voy a trabajar aquí. Voy a trabajar con el B coseno de A. Eso pasa a restar y tendría que C menos B coseno de A. ¿Esto qué va a ser igual? A A coseno de B. Entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Entonces, reemplazando tendría lo siguiente. Tengo M que va a ser igual. C menos B coseno de A, que lo tengo aquí. C menos B coseno de A es A coseno de B. Entonces, en vez de todo esto voy a poner A coseno de B. Todo eso multiplicado. A menos C coseno de B, que lo tengo acá. A menos C coseno de B. Todo eso va a ser igual a B coseno de C. Eso multiplicado por B coseno de C. Todo esto por B menos A coseno de C, que lo tengo aquí. B menos A coseno de C, que es igual a C por coseno de A. C por coseno de A. Todo eso dividido entre seno de A, perdón, seno de 2A, por el seno de 2B, por el seno de 2C. Ahora, otra forma de poder desarrollar esto, simplemente lo que puedo hacer aquí es C, lo reemplazo por todo esto, A por coseno de B más B por coseno. Reemplazando aquí, y te vas a observar que B coseno de A con este menos B coseno de A se van a eliminar, y me va a volver a quedar simplemente A coseno de B. O sea, yo puedo reemplazar esto en cada uno de ellos y me va a salir lo mismo. No hay problema ahí. Como que yo tengo seno de ángulo doble, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Entonces yo tendría aquí que M va a ser igual. A por B por C lo voy a juntar. Sería A por B y por C. Y esto sería coseno de B multiplicado por coseno de C. Y esto multiplicado por el coseno de A. Todo esto sobre seno de 2A, eso viene a ser 2 veces seno de A por el coseno de A. Por seno de 2B sería 2 veces seno de B por el coseno de B. Seno de 2C es 2 veces seno de C por el coseno de C. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar. Observa aquí, coseno de B con este coseno de B se elimina. Coseno de C con este coseno de C se eliminaría. Y coseno de A con este coseno de A se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que M va a ser igual A por B por C. Y abajo me quedaría 2 por 2 por 2, eso es 8, multiplicado seno de A por seno de B por seno de C. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a eliminar los valores de seno. Para eso vamos a aplicar la ley de senos. En este caso, aplicando ley de senos, para un triángulo yo sé lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, ya no voy a relacionar A sobre el seno de A, sino lo voy a relacionar todo en función de 2R. Por lo tanto, yo voy a decir que A es igual a 2R multiplicado por el seno de A. B va a ser igual a 2R multiplicado por el seno del ángulo B. Y C es igual a 2R multiplicado por el seno del ángulo C. Estos valores que corresponden a B y C lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, yo tenía M que es igual a A por B por C, todo esto sobre 8 seno de A, seno de B y seno de C. Ahora, recuerda que vamos a aplicar la ley de senos. Entonces, reemplazando, tendría que M va a ser igual. A viene a ser igual a 2R por el seno del ángulo A. Todo esto por B, que viene a ser 2R por el seno del ángulo B. C, que viene a ser 2R por el seno del ángulo C. Todo esto dividido entre 8 seno de A
por el seno de B por el seno de C. Ahora, si tú puedes observar, vamos a simplificar. Seno de A con seno de A se elimina. Seno de B con seno de B también se elimina. Seno de C con seno de C también se elimina. Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda que M va a ser igual 2R por 2R por 2R vendría a ser 2R elevado al cubo, porque se está multiplicándose 3 veces. Entonces, eso sería 8R al cubo. O simplemente multiplicas 2 por 2 por 2, 8. R por R por R, R al cubo. Todo esto sobre 8. Por lo tanto, M va a ser igual 8 entre 8 sale 1. Entonces, M simplemente me va a salir R al cubo. Entonces, como a mí me pedían hallar la expresión M, M va a ser igual a R al cubo. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dicen, de la figura calcula seno de teta sobre seno de alfa. Entonces, de este triángulo me piden hallar seno de teta sobre seno de alfa. Entonces, del gráfico vamos a hallar el seno de teta sobre seno de alfa. Entonces, vamos a desarrollar esto. Observamos que tenemos un triángulo de la cual se ha trazado una seriana y se ha dividido en dos triángulos. Por lo tanto, como se ha dividido en dos triángulos, vamos a trabajar la ley de senos. En este caso, vamos a trabajar para tres triángulos. Para el primer triángulo, el segundo triángulo y el tercer triángulo. En este caso, lo que vamos a hacer es nombrar al triángulo. En este caso, yo voy a decir triángulo A, B, C. Y esta seriana le voy a decir punto P. Entonces, vamos a trabajar por triángulos. En este caso, para estos dos triángulos que están aquí, el triángulo APB y el triángulo PBC, hay un lado en común. A esa medida de lado le voy a llamar E. Si la medida del lado PB va a ser E. Ahora, trabajemos por triángulos. En este caso vamos a trabajar por el triángulo ABP. Entonces, trabajando con el triángulo ABP, vamos a usar ley de senos. Entonces, usando ley de senos tengo la medida del ángulo teta y su lado opuesto, que viene a ser 3. Entonces, lo que voy a decir aquí es la medida de AP, que vale 3, sobre el seno de su ángulo opuesto, que viene a ser teta. Entonces, sería seno del ángulo teta. Y esto va a ser igual. Ahora, vamos a trabajar con la medida en común para estos dos triángulos, que viene a ser PB, que vale E. Y su ángulo opuesto va a ser el ángulo que está aquí. Este es el ángulo opuesto a este lado. Si este vale M, a este ángulo le voy a llamar, por ejemplo, el ángulo X. Entonces yo tendría que M, que viene a ser la medida de uno de los lados, va a ser igual al seno de su ángulo opuesto, que viene a ser X. Entonces sería seno de X. Lo que voy a hacer aquí es despejar. Voy a despejar M, entonces seno de X pasaría a multiplicar. Y tendría que M va a ser igual. Seno de X pasa a multiplicar con 3, sería 3 multiplicado por el seno de X. Todo eso dividido entre seno de teta. Ahora, vamos a trabajar con el triángulo BPC. Entonces yo digo aquí, ahora del triángulo BPC. Entonces vamos a trabajar con ese triángulo. ¿Qué vamos a aplicar? Ley de senos. Entonces, usando la ley de senos, tendría para el ángulo alfa, su lado opuesto es 4. Por lo tanto, sería 4 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es alfa. Sería seno de alfa. Esto va a ser igual. Vamos a trabajar con la medida del lado BP, que es en común al otro triángulo. Entonces sería M, que va a ser igual. En este caso va a ser igual al seno de su ángulo opuesto. De este lado su ángulo opuesto es C. A ese ángulo le voy a llamar Y. Entonces sería seno del ángulo Y. Entonces aquí también voy a despejar M. Seno de Y pasaría a multiplicar y tendría que M va a ser igual a 4 multiplicado por el seno de Y. Todo eso dividido entre seno de alfa. Ahora, lo que voy a hacer con estas dos igualdades, se van a tener que igualar. Ahora,
Antes de igualar esos valores, vamos a trabajar ahora con todo el triángulo A, B, C. Entonces, del triángulo, en este caso del triángulo ABC, también vamos a aplicar ley de senos. Entonces, usando ley de senos tendría, vamos a trabajar con el ángulo X y con el ángulo Y. El ángulo X, su lado opuesto es 3, por lo tanto, usando ley de seno, sería 3 sobre el seno del ángulo opuesto, que es X, sería seno de X. Y esto va a ser igual. Ahora vamos a trabajar con el lado AB, que vale 5, y su ángulo opuesto Y. Sería 5 sobre el seno del ángulo opuesto Y. Sería seno de Y. Despejando aquí, yo tendría lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es, seno de X pasó a multiplicar y 5 pasaría a dividir. Por lo tanto, me quedaría 3, 5 pasa a dividir, sería 3 sobre 5. Esto va a ser igual. Seno de X pasa a multiplicar al 5. Sería seno de X. Acá ya no pongo 5, sino lo pongo a dividir. Sobre seno Y. Entonces, tener presente que seno de X sobre seno Y es igual a 3 quintos. Ahora, lo que voy a hacer es a esta ecuación le llamo ecuación 1 y esta ecuación voy a llamar ecuación 2. Por lo tanto, vamos a igualar a esas dos ecuaciones. Igualando ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, ambos valen m. Entonces yo tendría que m va a ser igual a 3 seno de X sobre seno de teta. Y esto a su vez m también es igual a 4 seno de Y sobre seno de alfa. A mí me piden hallar seno de teta sobre seno de alfa. Entonces de aquí tengo que dar la forma seno de teta sobre seno de alfa. Entonces este seno de teta que en esta parte está dividiendo, debo pasar al otro lado para que esté, en este caso, en la parte superior. Al multiplicar dividiría entre seno. Y este seno de Y pasaría a dividir. Entonces yo tendría aquí 3 multiplicado por el seno de X sobre 4 seno de Y pasaría a dividir, sería 4 por el seno de Y. Y esto va a ser igual. En este caso tengo seno de teta que pasó a multiplicar y tendría seno de teta sobre seno de alfa. Y eso es lo que me piden. Ahora, seno de teta sobre seno de alfa es lo que me piden. Pero esto es igual a 3 veces seno de X sobre 4 veces seno de Y. Pero ten presente que seno de X sobre seno de Y es 3 quintos. Por lo tanto, yo voy a decir aquí que seno de teta va a ser igual a seno de alfa. Y esto a su vez va a ser igual a 3 cuartos. 3 cuartos multiplicado por seno de X por seno de Y. Donde seno de X sobre seno de Y es 3 quintos. Por lo tanto, al multiplicar 3 cuartos por 3 quintos, 3 por 3, 9. 4 por 5, 20. Entonces, el seno de teta sobre seno de alfa, que es lo que me piden, es igual a 9 sobre 20. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, del gráfico mostrado, calcular A. Entonces, de este triángulo me piden hallar el valor de A. Entonces, vamos a desarrollar esto. En este caso, yo tengo la medida de los lados de dicho triángulo y me dan de dato uno de los ángulos. Como me dan uno de los ángulos, lo que voy a aplicar aquí es la ley de cosenos. Entonces, voy a aplicar la ley de cosenos cuando simplemente me dan un solo ángulo y me dan la medida de los otros lados. Entonces, aplicando ley de cosenos, vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos con el lado opuesto al ángulo con lo que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con 120, entonces comenzaría con el valor de X. Entonces sería X al cuadrado va a ser igual a los otros valores también elevados al cuadrado. A X al cuadrado más el otro valor 2ax también elevado al cuadrado. Todo esto menos 2 veces el producto de esos mismos lados, que viene a ser ax por 2 veces ax. Y ahora eso le voy a multiplicar el coseno del ángulo que viene a ser 120. Entonces de aquí vamos a hallar el valor de a. Entonces yo tendría que x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, sería a al cuadrado, x al cuadrado, más
2ax al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4ax al cuadrado sería a al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 por 2, 4, ax por ax sería a al cuadrado, x al cuadrado. Coseno 120, vamos a hacer reducción al primer cuadrante. Sería coseno de 180 menos 60. Entonces sería coseno de 180 grados menos 60. Estamos haciendo reducción al primer cuadrante. Entonces yo tendría aquí que x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 4a al cuadrado, x al cuadrado, a al cuadrado, x al cuadrado. Son los mismos. La diferencia es que acá está multiplicado por 1. Por lo tanto sería 1 más 4, 5 veces a al cuadrado, x al cuadrado. Menos 4 veces a al cuadrado, x al cuadrado. Haciendo la reducción al primer cuadrante, coseno de 180 se mantiene el 180 mantiene la razón trigonométrica. Sería coseno, en este caso del ángulo 60 grados. Como 180 menos 60 o 120 está en el segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, acá se va a multiplicar por menos. Entonces, del coseno de 120 grados me va a salir menos coseno de 60. Entonces yo tendría acá que x al cuadrado va a ser igual. Acá tengo 5a al cuadrado, x al cuadrado menos 4a al cuadrado, x al cuadrado. En este caso, este menos multiplicado con el menos sería más. Coseno de 60 grados, eso es igual a 1 medio. O sea, coseno de 60 grados es 1 medio. 4 y por 1 medio, sacando mitad y mitad, me quedaría 2. Entonces, me quedaría lo siguiente. Tengo x al cuadrado, va a ser igual a 5 veces a al cuadrado, x al cuadrado. 4 y 2 saqué mitad, me quedaría 2 veces a al cuadrado y x al cuadrado. Sería más 2 veces a al cuadrado, x al cuadrado. Todo eso multiplicando por 1, que sale lo mismo. Entonces yo tendría acá x al cuadrado va a ser igual a 5a al cuadrado, x al cuadrado, más 2a al cuadrado, x al cuadrado. Como puedes observar, las variables son las mismas. Lo único que se va a sumar es 5 más 2, 7 veces a al cuadrado, x al cuadrado. Como puedes observar aquí, x al cuadrado con x al cuadrado se elimina. Como yo voy a hallar el valor de a, 7 despejamos. Entonces me quedaría lo siguiente, a al cuadrado va a ser igual. 7 pasaría a dividir a la unidad que está en esta parte, sería 1 sobre 7. Sacando raíz cuadrada, tendría que a va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre 7. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 7 se mantiene como raíz cuadrada de 7. Pero nosotros no debemos tener la raíz en la parte del denominador. Por eso vamos a racionalizar. Multiplicamos por raíz cuadrada de 7 a ambos. Entonces me quedaría lo siguiente. A va a ser igual 1 por raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 7, sobre raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7, eso es igual a 7. Por lo tanto, ya tengo el valor de A. El valor de A para mi gráfico es raíz cuadrada de 7 sobre 7. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, en un triángulo ABC se cumple que A más B más C por A más B menos C es igual a 1 medio de A por B. Me piden calcular del triángulo el coseno del ángulo C. Entonces, a mí me piden de un triángulo hallar el coseno del ángulo C. Entonces, vamos a hallar el coseno de este ángulo. Entonces, desarrollemos eso. Como me dan un ángulo, lo que voy a aplicar acá es ley de cosenos. Para eso, primero vamos a desarrollar este dato. Entonces, que yo tengo aquí que tengo A más B más C multiplicado por A más B menos C, me dicen que esto es igual a 1 medio del producto A por B. Primero identifiquemos los lados del triángulo. Este es el ángulo A, este lado va a ser A. Este es el ángulo B, este lado va a ser B. Si este es el ángulo C, la medida de este lado va a ser C. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya sabemos la medida de los lados de dicho triángulo, vamos a operar este dato. Yo tengo acá A más B más C y A más B menos C. Entonces, si puedes observar, yo tengo que A más B más C, esto entre paréntesis, y eso me dicen que se está multiplicándose A más B, pero en este caso ahora menos C. Esto también va a ser entre paréntesis. Y esto va a ser igual a 1 medio de A por B. Como puedes observar, acá tengo uno de los términos es A más B y el otro término es C.
Acá tengo la suma y acá tengo la diferencia. Por lo tanto, aplico diferencia de cuadrados. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados, tendría el primer término que viene a ser a más b elevado al cuadrado. En este caso va a ser menos el segundo término, que es c elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 medio de a por b. Binomio al cuadrado, vamos a desarrollar esto. A más b al cuadrado sería el primero a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Y esto va a ser menos c al cuadrado y esto va a ser igual a 1 medio de a por b. 2 veces ab y 1 medio ab. Por lo tanto, en este caso 1 medio pasaría a restar para que toda esta parte sea positivo y el valor de menos c lo paso al otro lado para que sea positivo. Entonces yo tendría aquí que a al cuadrado más b al cuadrado, y acá sería 1 medio por ab pasa a restar, se restaría con 2 veces ab. Entonces sería acá más 2 veces ab menos 1 medio de ab. Y esto va a ser igual. Como menos c al cuadrado es negativo, lo paso al otro lado para que sea positivo. Por lo tanto, yo tengo el valor de c al cuadrado, que va a ser todo esto. Entonces yo tendría que a al cuadrado más b al cuadrado. 2ab menos 1 medio ab sería 3 medios de ab. Entonces todo esto va a ser igual a c al cuadrado. Entonces puedes observar aquí, tengo que el valor de c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado, y esto va a ser igual a 3 veces a por b. Ahora, de este dato he obtenido el valor de c al cuadrado. Ahora aquí, recuerda que aquí vamos a aplicar o vamos a hallar el coseno c. Entonces, para hallar esto del triángulo ABC, vamos a hallar ley de cosenos. Usando la ley de cosenos para el triángulo ABC, vamos a hallar el ángulo C, en este caso el coseno. Para hallar el coseno de C, vamos a empezar con la medida de C. Sería C al cuadrado, y esto va a ser igual al cuadrado de los otros lados, que viene a ser A al cuadrado más B al cuadrado. Todo esto menos 2 veces el producto de esos lados, que es A por B. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo C. Desde aquí voy a hallar el valor del coseno de C. Ahora, observemos algo. Yo tengo el valor de c al cuadrado y acá también tengo c al cuadrado. El c al cuadrado yo sé que vale a al cuadrado más b al cuadrado más 3 medios de ab. Entonces lo reemplazaría. Entonces yo tendría aquí a al cuadrado más b al cuadrado más 3 veces o 3 medios de a por b. Esto va a ser igual a todo esto, que es a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b multiplicado por el coseno de c. A al cuadrado y a al cuadrado se van a eliminar, son iguales con los mismos signos. B al cuadrado con b al cuadrado también se van a eliminar. Entonces me quedaría acá 3 medios de a por b. Y esto va a ser igual a menos 2a por b multiplicado por el coseno de c. Como puedes observar, en ambos lados está ab. Entonces ab se elimina y acá también se va a eliminar. Menos 2 pasa a dividir, entonces yo tendría aquí que el coseno de c del ángulo c va a ser igual a 3 sobre menos 2 pasa a dividir y se multiplicaría con este 2. Sería 2 por menos 2, menos 4. Por lo tanto, yo voy a decir que el coseno del ángulo c va a ser menos 3 cuartos. Entonces, como me pedían hallar en la número 8 de mi triángulo, hallar el coseno del ángulo c, el coseno del ángulo c es menos 3 cuartos. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. Me dice, en un triángulo ABC, me dicen que los lados ABC pertenecen a dicho triángulo. Entonces, la medida de los lados, este lado que le corresponde, que es opuesto al ángulo A, viene a ser A. Este lado va a ser B, y la medida de este lado va a ser C. Ahora me dice, se tiene que la tangente del ángulo A sobre 2 es igual a 1. Y la tangente del ángulo B sobre 2 es igual a 3 cuartos. En otras palabras, estamos trabajando con ángulos por mitad. Me piden calcular S, que es igual a más B sobre A menos B. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente que como acá me dan tangente, lo que voy a hacer es trabajar con la ley de tangentes. Acá observo que cada uno de estos ángulos está dividido entre 2. Y la tangente
En este caso, por la ley de tangente, trabajamos con ángulo de mitad. Entonces, aplicando la ley de tangentes, tendría ley de tangentes. En este caso, para los valores de A y B viene a ser lo siguiente. La fórmula viene a ser A menos B, todo esto sobre A más B. Y esto va a ser igual a la tangente, en este caso, como es A menos B, de la diferencia del ángulo A menos la diferencia sobre el ángulo B. Todo esto sobre 2. Todo esto sobre, en este caso veo que están sumándose, y por lo tanto acá sería la tangente del ángulo A más B, todo esto dividido entre 2. Eso viene a ser la ley de tangentes. En este caso estamos trabajando con A y B porque a mí me piden la suma de A y B. Ahora, como puedes observar, por mi propiedad yo tengo que A menos B sobre A más B, pero a mí me piden hallar A más B sobre A menos B. Por lo tanto, solamente simplemente lo invierto ambos valores y tendría lo siguiente. Invirtiendo, ya no tendría A menos B sobre A más B, sino tendría esta forma, A más B sobre A menos B. Entonces yo tendría acá A más B sobre A menos B. Y esto va a ser igual. Como en esta parte se ha invertido, en esta de acá también se va a invertir. Sería tangente de A más B sobre 2. Sería tangente de A más B dividido entre 2. Sobre tangente de A menos B dividido entre 2. Ahora, esto se puede representar de la siguiente forma. Yo puedo representar como tangente, como acá tengo suma de numeradores, A más B lo puedo convertir en una suma de fracciones. A medios más B medios. Todo esto sobre tangente, acá ahora la diferencia. A medios menos B medios. Entonces, acá ya tendría ángulos compuestos. Vamos a usar la fórmula para ángulo compuesto. Primero vamos a hallar tangente. Hallamos la tangente de A más B sobre 2. Vamos a hallar primero lo de arriba y luego vamos a hallar lo de abajo. Entonces yo tendría que tangente de A más B sobre 2, eso se puede representar como tangente de A medios más B medios. Como tengo suma de ángulos para una tangente, eso va a ser igual a la suma de tangentes de cada ángulo. Vendría a ser tangente de A medios más tangente de B medios. Todo esto sobre 1 menos el producto de ambas tangentes. Tangente de A medios multiplicado por la tangente de B medios. Ahora, tener presente algo. Tangente de A medios yo tengo de dato, vale 1. Y tangente de B medios también tengo de dato, vale 3/4. Por lo tanto, reemplazando acá tendría lo siguiente. Tangente de A medios vale 1. Sería 1 más. Tangente de B medios es 3/4. Todo esto dividido 1 menos tangente de A medios, que es 1. Y tangente de B medios es 3/4. Desarrollando tendría 1 más 3/4 sería 7/4. Sobre 1 por 3/4 es 3/4. Y 1 menos 3/4 sería 1/4. Aplicando extremos y medios, el valor de 4 se va a eliminar. Por lo tanto, a mí me quedaría simplemente 7 sobre 1, 7. Por lo tanto, la tangente de A medios más B medios va a ser igual a 7. Ahora lo que vamos a hallar es la tangente de A medios menos B medios, o sea, de la diferencia. Entonces acá vamos a hallamos la tangente de A menos B, todo esto sobre 2. Entonces hallamos tangente de A menos B sobre 2. En este caso vamos a tener la diferencia. Tangente de A medios menos B medios. Y esto va a ser igual. Usamos la misma fórmula, en este caso para una diferencia. Entonces yo tendría aquí tangente de A medios menos tangente de B medios. Todo esto sobre 1, en este si es más, si es menos, ahora es más. Tangente de A medios por tangente de B medios. Entonces, lo que voy a hacer aquí también es la misma idea.
yo tengo el tangente de A medios y ya tengo el valor de la tangente de B medios. Reemplazamos y vamos a hallar la tangente de la diferencia. Entonces vamos a reemplazar. Recuerda que tangente de A medios menos B medios era tangente de A medios, que sería igual a 1, menos tangente de B medios, que era 3 cuartos. Todo esto sobre 1 más el producto de ambos, tangente de A medios, que era 1, por la tangente de B medios, que era 3 cuartos. Entonces, desarrollando esto, tendría lo siguiente. 1 menos 3 cuartos es 1 cuarto. Sobre 1 por 3 cuartos es 3 cuartos. Y más 1 sería 7 cuartos. Al aplicar extremos y medios, el valor de 4 se va a eliminar. Y simplemente me quedaría 1 sobre 7. Entonces, tangente de A medios menos B medios es igual a 1 séptimo. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Reemplazando en lo que nos piden, entonces, reemplazando, recuerda que nos pedían A más B sobre A menos B. Y esto era igual a tangente, en este caso de A medios más B medios. Todo esto sobre la tangente de A medios menos B medios. Y esto queda igual. La tangente de A medios más B medios es igual a 7. Sobre tangente de A medios menos B medios es igual a 1 séptimo. Aplicando extremos y medios, recuerda que de este 7 está sobre 1. Aplicando extremos y medios, tendría el valor de 7 por 7, 49. Y 1 por 1, 1. 49 entre 1 es 49. Entonces, como a mí me pedían A más B sobre A menos B, eso es igual a 49. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. Me dice, en un triángulo ABC se cumple que B más C sobre B menos C es igual a 8 tangente A medios por cotangente B menos C sobre 2. Me piden calcular la expresión F, que es tangente A más tangente B más tangente C sobre tangente B por tangente C. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tener presente que A, B y C son ángulos que pertenecen a un triángulo. Lo que vamos a hacer primero es reducir la expresión F. Ahora, vamos a tratar de reducir la expresión F para ya no hallar el valor de la tangente A, ni tampoco el valor de la tangente B, ni tampoco el valor de la tangente C. O sea, hallar 3 veces la tangente para cada uno de esos ángulos. Para eso vamos a reducir. Ahora, para yo poder reducir esto, tengo que tener presente que la suma de tangente A más tangente B más tangente C es igual a un cierto valor. Para eso vamos a recordar los ángulos compuestos. En este caso vamos a recordar las propiedades de ángulos compuestos. En una propiedad de los ángulos compuestos yo tenía que la suma de tres ángulos, que en este caso viene a ser el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C, me dicen que es igual a 180. Tener presente que la suma de tres ángulos para un triángulo es 180. Ahora, cuando yo tenía la suma de tres ángulos que era igual a 180, se cumplía lo siguiente. Se cumple lo siguiente cuando tengo la suma de tres ángulos que es igual a 180. Entonces va a cumplir que la suma de las tangentes de cada ángulo, o sea, tangente de A más tangente de B más tangente de C, eso va a ser igual al producto de esas tangentes, o sea, tangente A por tangente B por tangente de C. Entonces, esto se cumple, la suma de las tangentes es igual al producto de dichas tangentes cuando la suma de esos tres ángulos que intervienen es igual a 180. Por lo tanto, esto es lo que vamos a aplicar para reducir la expresión F. Entonces, reemplazando en F, tendría que la expresión F va a ser igual. F es igual a la suma de las tangentes, tangente A más tangente B más tangente de C. Todo esto está dividido entre la tangente B por la tangente de C. Al reemplazar, tendría que la suma de estos tres ángulos, que la suma de estas tangentes con cada uno de estos ángulos, que la suma de ellos es 180, aplicando la propiedad, va a ser igual al producto de dichas tangentes, tangente A
por tangente B por tangente de C. Todo eso dividido entre la tangente de B por la tangente de C. Ahora, ¿qué observamos aquí? Tangente de B con tangente de B se eliminan y tangente de C con tangente de C también se van a eliminar. Por lo tanto, lo que yo tengo que hallar entonces, reduciendo toda esta expresión, va a ser simplemente la tangente del ángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es hallar la tangente del ángulo A. Ahora, para mi triángulo, tener presente la medida de sus lados. Esta medida va a ser A, la medida de aquí va a ser B, y este segmento va a ser C. Ahora, usemos el dato de aquí. Tenemos B más C sobre B menos C. Vamos a aplicar aquí la ley de tangentes. Entonces, aplicando la ley de tangentes, en función de B y C, ¿qué tendría? Yo tengo que, por la ley de tangente, yo tengo la diferencia de B menos C sobre B más C. Esto va a ser igual. En este caso, este es igual a la tangente. Si acá tengo la diferencia de los lados, va a ser la diferencia de los ángulos. B menos C sobre 2. Todo eso dividido entre la tangente. Como tengo la suma, ahora voy a tener la suma de los ángulos. B más C sobre 2. Como te puedes observar, acá tengo la suma sobre la diferencia. Y acá tengo diferencia sobre la suma. Solamente lo invierto. Y tendría B más C sobre B menos C. Y esto va a ser igual a la tangente de, también invertimos, sería la suma B más C sobre 2 dividido entre la diferencia, B menos C sobre 2. A su vez me dicen que B más C es sobre B menos C, por lo tanto dicen que es igual a 8 veces, o sea, esto es igual a 8 veces la tangente de A medios multiplicado por la cotangente de B menos C, todo esto dividido entre 2. Entonces, de esta igualdad vamos a empezar a desarrollar. Entonces, tenemos aquí tangente B más C sobre 2 sobre tangente B menos C sobre 2 es igual a 8 veces tangente de A sobre 2 por cotangente B menos C sobre 2. Entonces, aquí de aquí tenemos que hallar el valor de la tangente de A medios. Perdón, en este caso la tangente de A. Ahora, vamos a desarrollar esto. Yo tengo aquí una cotangente, vamos a convertirlo a tangente. Entonces yo tengo aquí que tangente de B más C sobre 2, todo esto dividido entre la tangente de B menos C sobre 2, esto va a ser igual a 8 por la tangente de A medios. Ahora, la cotangente lo convierto a la tangente, y para convertir a tangente, eso es la inversa, sería 1 sobre tangente del mismo ángulo, que es B menos C sobre 2. Ahora, como te puedes observar, en ambos extremos hay tangente B menos C sobre 2. Y acá también tangente B menos C sobre 2. Como en ambos extremos hay las tangentes, se van a simplificar. Entonces me quedaría simplemente tangente de B más C sobre 2. Y esto va a ser igual a 8 veces tangente de A medios. Ahora, vamos a relacionar estas dos tangentes, pero para eso debemos recordar. Tenemos que recordar algo, que la suma de los ángulos A más B más C, recuerda que eso era 180, porque estos ángulos pertenecen a un triángulo. Ahora, si yo a ambos lo divido entre 2, tendría lo siguiente. A medios más B medios más C medios, esto es igual a 180 entre 2,